Auspicia este programa el Club Japón Asia Pacífico, una comunidad de crecimiento organizacional para la generación de riqueza, el desarrollo integral y la colaboración productiva. El camino es Kaizen, una actitud en la mente, una disposición del corazón y una disciplina del espíritu. En Radio Cultura comienza Clave Japón. El primer programa dedicado al sistema de producción Toyota con la conducción de Pepe Kokubu. Muy buenas noches, queridos amigos y oyentes. Bienvenidos a Clave Japón, técnica y cultura para la generación de riqueza. Un programa que hace crecer tus negocios junto con los mejores. En la locución, Mónica Pedre. En las redes sociales, Nicolás Ciancallini. En la operación técnica, Leonardo Giusti. En la coordinación periodística, Marcos González Gaba, y en la conducción, este amigo y servidor, Pepe Kokubu. Pensamiento de clase mundial, capacidad de clase mundial. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante y muy importante, que es el pensamiento generativo just in time, como clave humana frente a la inteligencia artificial. El lunes pasado vimos cómo piensa la inteligencia artificial. Hoy vamos a ver cómo pensamos los humanos. La IA genera resultados. El ser humano genera sentido. En tiempos de sobreabundancia informativa, pensar no es una opción, es una responsabilidad, es una necesidad vital. Entonces, necesitamos recuperar y entrenar el pensamiento generativo centrado en un para qué. Así que bueno, vamos a ver cómo hay una competencia innata de los seres humanos que es irreemplazable. Es el equipamiento que viene de fábrica, que son los procesos cognitivos del ser humano. Bueno, vamos a una pausa. El Club Japón Asia Pacífico agranda tu pensamiento y potencia tu capacidad. Sistema de producción Toyota con alma argentina. Método japonés. Ingenio criollo. Hola Marcos, bienvenido a esta parte del mundo, el hemisferio occidental. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por ese saludo. Una alegría verte nuevamente. Gracias, Pepe, gracias. Estuve en China, estuve haciendo una experiencia de estudio en un seminario de energías renovables, así que me ausenté por unas semanas, pero pude ver el gigante asiático con mis propios ojos, pude volver a esas tierras, pude entender un poco en qué estado está esa economía de ese país, y bueno, vengo con mucho entusiasmo. Bueno, me alegro mucho. Hoy eso es clave, como vamos a ver, ¿no? Además,
hoy es clave para sobrevivir, no es clave como una cultura general, es clave porque hoy el que no se sabe manejar en este mundo eso todo el mundo tendría que tener claro. Hoy vamos a hablar de un ejemplo muy interesante, así que bueno, hoy voy a ser yo tu entrevistado, así que te invito a que satisfagas tu curiosidad. Bueno, Pepe, un poco... Se escucha mal, Marcos. No sé si hay que acercarse al micrófono o qué. Por ahí. A ver. Hola, ¿se escucha bien ahí? Bueno, probá, a ver, Marcos. Bueno, Pepe, te quería preguntar en principio, en China, en todo el mundo, uno puede ver que la transformación es el concepto y que la IA es la herramienta de transformación. Te quería preguntar, ¿qué cambio de contexto plantea la IA en el marco informativo y cognitivo actual? Muy buena su pregunta. Básicamente, una de las cosas más importantes que pasa es que la sobreabundancia de información, sobreabundancia de datos, por un lado. Y por otro lado, también otra capacidad que tiene la IA, que es la de la mente, el pensamiento divergente. Cuando justamente para abrir el abanico de posibilidades, la inteligencia artificial te puede dar un montón de posibilidades, pero eso, por un lado, te aumenta mucho la creatividad, pero por otro lado tenés que poderlo manejar. Y muchas veces esa interacción con la inteligencia artificial que tiene una capacidad extraordinaria que no tenemos nosotros, poder estar a la altura de eso, manejarlo adecuadamente, se puede hacer bastante difícil. Así que yo hoy traje un artículo que, no lo vamos a leer, pero sí recomendar su lectura, de La Nación del 24 de mayo, de Martina Rúa. Y el artículo se llama La sobreabundancia de novedades genera parálisis cognitiva. A más de uno nos ha pasado, más de una vez, que cuando estamos con exceso de información o exceso de temas que tenemos que resolver, llega un momento que directamente tenemos que parar porque no tenemos la capacidad de manejarlo, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza la necesidad de empezar a usar estas capacidades innatas que tenemos, que son es la inteligencia humana, la inteligencia natural, que es desde el lugar de donde tenemos que interactuar con la inteligencia artificial. En entender bien esta diferencia está la clave del éxito al usar la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, en este artículo, Martina Rúa habla de Amy Webb, que es directora de Future Today Strategy Group, que propone algunas estrategias de sentido común. Nuevamente insistimos con esta cuestión del sentido común, que es sintetizar, jerarquizar, pausar, pensar con intención. Vamos a ver cómo esto está relacionado con nuestro enfoque generativo del Kaizen. Básicamente, adelanto un poco, esto está muy relacionado con las 5 S y con otro concepto muy importante que es el just in time, pero lo vamos a ver después. Entonces, hay que tener muy claro que la saturación informativa no acelera el pensamiento, sino que lo bloquea. Así que bueno, es necesario volver a jerarquizar y filtrar. Y esto requiere competencia humana, por un lado, pero una enorme claridad de conceptos, que si no la tenemos, que en realidad no es tan difícil, pero tenemos que prestarle atención y estar atentos para estar parados en ese lugar de firmeza, que es el lugar de lo que nosotros sabemos y lo que nosotros queremos. Y
con una brújula que marque cómo ir a lo que queremos mediante lo que tenemos. Y agregado el input de la inteligencia artificial. Básicamente este es el artículo, recomiendo que lo lean, es muy interesante. Pensé que estás siempre buscando información sobre este tema. Te quería preguntar si tenías algún otro artículo periodístico o fuente que quisieras compartirnos. Mirá, como decía el chiste ese, miles, porque hoy está no hay lugar donde no aparezca alguna mención, algún comentario, alguna crítica, alguna ponderación sobre la inteligencia artificial. Pero bueno, junto con el artículo periodístico de Martina Rúa, quiero hacer mención a un artículo más académico en el Harvard Business Review, que dice, ¿no?, que la inteligencia artificial generativa puede potenciar la actividad potenciar la creatividad o aplastarla si no hay pensamiento propio. El artículo se llama How Generative AI Can Augment Human Creativity. Cómo la IA generativa puede aumentar la creatividad humana. Lamentablemente no está en español, pero hoy, usando justamente la inteligencia artificial, es muy fácil traducir los textos. Entonces, acá el pensamiento central, Marcos, es que el pensamiento divergente puede expandir la mente o dispersarla si no hay un marco directivo, una dirección, sí, esa brújula de la que siempre hablamos. Entonces, la IA, al ofrecer muchas alternativas, puede desplazar el esfuerzo de decisión. Entonces, recordemos una diferencia central que vimos el lunes pasado, que el pensamiento genera ideas a partir de reglas innatas, como decíamos recién. En cambio, la IA no tiene reglas propias. Funciona sobre correlación estadística sobre datos externos. No piensa, predice. Y ahí radica la verdadera brecha. Entonces, nosotros justamente estas capacidades innatas que tenemos de procesar estos procesos cognitivos, ¿no?, de procesar información y generar nueva información usando este mecanismo cognitivo que tenemos incorporado, ¿no?, de fábrica, como decía, podemos, teniendo eso bien claro, cómo funciona, podemos manejarnos mucho mejor con la inteligencia artificial. Después vamos a ver un poco más en concreto cómo usar, cómo aprovechar estas capacidades innatas y esta estructura y funciones cognitivas que son naturales del ser humano. Pero te quiero hacer una pregunta a vos, Marcos, porque especialmente que vos venís de China, pienso que te pasará que te da un poco de pena ver, pienso, ¿no?, que al venir vos y querés transmitir tu vivencia, esto ya desde mucho antes, ¿no? Vos sos un especialista en China desde hace mucho tiempo atrás, pero no importa, se te refresca, ¿no? Cuando vas, se te refresca y bueno, volvés con todas las pilas. Y el sentimiento de frustración que uno tiene cuando trata de transmitir estos conceptos, estas ideas, incluso avivar a la gente de que tiene que pensar de otra manera, y encontrarte con una especie de pared. Entonces, ahí va la pregunta, ¿no es cierto? Hoy nuestro asesor en jefe, nuestro sinólogo principal, Osvaldo Cortesi, nos compartió un artículo, pero me gustaría que lo comentaras vos, que estás más empapado de la cultura china. Entonces, ¿tenés algún buen ejemplo de las consecuencias de la falta de uso de pensamiento generativo y teleológico, en última instancia de pensamiento estratégico? Dicho más en español, ¿tenés idea por qué? ¿Qué es lo que está faltando para poder procesar
y tenés un caso concreto para contarnos. Bueno, creo que lo que puede de alguna manera suceder es que se terminan de alguna manera enfocando las empresas en la decisión de priorizar dividendos antes que diversificar. Y eso en algún sentido a veces lo que hace es no permite transformar y no permite la adaptación. Y hay un caso muy interesante Perdón, que decilo de nuevo, por favor. Decilo de nuevo porque es central. dividendos antes que diversificar hace que me parece se produzca un contacto directo con una ventaja de la cual la empresa se hace muy amiga y que quiere explotar al máximo, pero que no le permite ver una cantidad de posibilidades que tiene ese escenario. Sí, y los riesgos, ¿no? Completamente. Y esto es un poco lo que hace, digamos, en la pospandemia, y yo lo relaciono mucho a este año, que es el año, un año de mucha transformación de la serpiente, el año de la serpiente según lo que entiendo, y se espera transformación en el año de la serpiente. Es que, bueno, desde la pandemia en adelante, las empresas que no se pudieron diversificar entre economías de diferentes países han sufrido mucho y Osvaldo Cortesi, nuestro economista de cabecera, nos compartía hoy un artículo de Patrick McGee sobre Apple en China, de, de Wire, que es un medio de mucha influencia. Y Ok, bueno, dejémoslo con ¿cómo se llama? El suspenso y vamos a una pausa. Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Bueno, ahora sí, Marcos, disculpa la interrupción, los tiempos son tiranos acá en la radio. Eh, Contanos lo que nos ibas a decir. bueno, lo que les quería comentar es un poco lo que sucede con Apple en este momento en China, que bueno, Apple es una empresa de Estados Unidos que construyó en contradicción el Made in China 2025 y que construyó de alguna manera la actualización tecnológica que, bueno, de la que hoy goza China. Apple no fue seducida por la infraestructura china, sino que la construyó. Sus mejores ingenieros formaron trabajadores locales que luego desarrollaron empresas competidoras, empresas que luego le proveyeron a la propia Apple, a Foxconn, que en principio es una empresa taiwanesa que produce estos teléfonos en China. Sin embargo, hoy por hoy, ante lo que son las tarifas y ante lo que son las regulaciones económicas entre Estados Unidos y China y las implicancias a la ciberseguridad que tiene un equipo producido en China contra un equipo producido en otro país, Apple no puede salir de China sin consecuencias económicas gravísimas, ya que más del 50% de su cadena de suministro está en ese país. Por otra parte, no es que Apple puede dejar de considerar ese mercado rápidamente, porque India y Vietnam no ofrecen la capacidad técnica ni la velocidad de escala que tuvo y que tiene China para sus productos. Aunque se piensa en el sudeste asiático y en Asia Pacífico como un complemento, todavía para algunos productos de alta tecnología como estos no terminan de ser eslabones con los que pueden contar este tipo de empresas. Así que en un momento en el cual la diversificación es la política, Apple sin quererlo se convirtió en el mayor impulsor del plan Made in China 2025 y como decía al principio, la decisión de priorizar dividendos antes que diversificación expuso a Apple a una dependencia estructural. Entonces, hoy, como nos comentaba Osvaldo Cortesi en su interesante observación, China puede presionar a Apple con solo insinuar obstáculos regulatorios o energéticos.
lo cual puede tener implicancias para toda la cadena de valor de Apple y para los mercados en Estados Unidos. Entonces, la lección estratégica a tener en cuenta de este caso es, sin pensamiento generativo ni visión teleológica, hasta la mejor empresa puede quedar atrapada por su propio éxito. Qué notable, qué notable. Justamente acá es donde se juega nuestro rol de pensamiento de clase mundial, que no tiene que ser hemipléjico, solo occidental, tiene que incorporar el otro hemisferio, ¿no? Vamos a una pausa. Podés comunicarte con Clave Japón enviando un WhatsApp al 11 55 77 11 92. Bueno, esto, Marcos, esto que acabas de contar merece una... Sí. ¿Cómo? Merece una frase maradoniana, que no la voy a decir completa, voy a decir la sigla, LTA. Y muy tarde, ¿no? Porque realmente LTA, pobre Apple, y el que hizo ese convenio en su momento, se debe haber ganado un bonus extraordinario y felicitándose todos, qué bueno, cómo, ¿no? Y vamos a aprovechar estas condiciones económicas para poder hacer un producto competitivo, etcétera. Pero el no saber, no tener ojos para mirar un poquitito más lejos en el mundo de hoy, especialmente con un oponente o con un socio como China, es muy peligroso. Así Sí. que bueno. Yo veo acá, Marcos, que no vamos a poder nacer ni el 10% de lo que teníamos pensado hablar. Así que tendremos que, tomémoslo con calma Bueno, perfecto. y Pero vamos, bueno, llegamos hasta donde llegamos. bueno, yo te quería contar algunas cosas y es primero que nada que vi Kaizen en China y estuve visitando fábricas y me sorprendió ver cómo tienen aplicado un montón de lo que serían las señaléticas que Mm. propone el Kaizen y las explicaciones y de los manuales y de los procedimientos que implica el Kaizen en plantas y me pareció muy organizado al estilo del Kaizen todo lo que vi. Y bueno, quería hablar con vos, porque lo vi en China, del Just in Time, un poco para seguir hablando del tema de hoy. Uno de los pilares del sistema de producción Toyota es el Just in Time. Y te quería preguntar cómo lo considerás vos que sos un especialista. ¿Se lo puede considerar como guía para el pensamiento? ¿Se puede concebir un pensamiento Just in Time? Yo en China lo vi. Exactamente. O sea, nuevamente acá hay un concepto importantísimo, y eso sí los chinos los tienen tan bien incorporado como los japoneses, que es que primero está el pensamiento. Si vos pensás bien, hacés bien. Si no pensás bien, nunca vas a hacer bien. Como decíamos el lunes pasado, ¿no? Garbage in, garbage out. El pensamiento es el input, ¿no? Y si es malo el input o deficiente, el output va a ser malo. Así que sí, por supuesto, para ser just in time, vos tenés que pensar just in time. Es fundamental, pero pensar desde el interior mismo de la estructura del pensamiento. Vamos a ver un poco de qué se trata, ¿no es cierto? Básicamente, el just in time es pensar lo necesario en el momento necesario y en la cantidad necesaria. O sea, ponerte a pensar más de lo que hace falta es perder el tiempo. Pensar menos es un riesgo. Por ejemplo, Apple pensó menos de lo que tenía que pensar y ahora LTA, ¿no es cierto?
Entonces, Pepe, quería decir algo en ese sentido. Pensar lo necesario en la cantidad necesaria en el momento necesario. Vos sabés que estando en China yo sentía que estaba entre budas que estaban trabajando. Budas trabajando, porque la comisura un poquito subida, silencio, pocas palabras, trabajo. Y era poco pensamiento, una iluminación en las personas, una tranquilidad, una calma en el trabajador chino, que de pronto veo esto justo que acabas de comentar. tal cual. Bueno, vos vas acá a la planta de Toyota y ves lo mismo. Y no son chinos, son argentinos. O sea que acá no hay ningún misterio. Y acá también lo que acabas de decir es fundamental para entender de qué hablamos cuando hablamos de pensar lo necesario. Justamente el operador que está haciendo las cosas con sus propias manos tiene que pensar lo menos posible en el momento de ejecutar. O sea, ya la ejecución tiene que ser algo totalmente incorporado automático. El pensamiento hay que aplicarlo dentro del contexto de lo que es el sistema de la mejora continua, para ahí sí aplicar el pensamiento y mejorar ese proceso que ya está automatizado. Esto es algo que si no se logra, nunca vas a poder hacer just in time. Así que, y otra cosa me dijiste maravillosa, que es que parecen budas. Porque el pensamiento just in time, justamente el pensamiento y la acción just in time, es un producto absolutamente budista, que es el famoso camino del medio. Esto es una enseñanza de Buda que siempre hablaban, bueno, de los extremos, ¿no es cierto? Y nunca está el extremo, porque el objetivo te va a marcar cuál es el camino justo, cuál es el camino más directo hacia ese objetivo que vos querés lograr. Bueno. Si tenemos espacio para una pregunta más, luego si la querés desarrollar o ahora y que nos ayudes, que sos un especialista, ¿cómo aplicar el sistema de 5 S a este tipo de contexto de pensamiento? Sería muy bueno escucharlo. Excelente, excelente. Lo vamos a dejar para después de la pausa, pero viene como anillo al dedo tu pregunta. Gracias. Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Bueno, estábamos hablando, ahora vos introdujiste la pregunta de las 5 S, estábamos hablando de los budas trabajando y hablando del camino del medio, que justamente es un producto, producto del pensamiento budista, ¿no? Que no es estar en este extremo o en este otro, o sea, por ejemplo, el corto plazo o el largo plazo, sino que estar en ese lugar. Y el ejemplo que vos trajiste de ¿cómo se llama?, de Apple en China, justamente es el no haberle pegado al camino del medio. Estaban muy corridos para el lado del corto plazo y el beneficio inmediato y el bonus inmediato. Así que acá, antes de pasar las 5 S, digo un concepto que vale para los dos, vale para el just in time y vale para las 5 S. Y es que la única manera de saber qué es lo necesario, cuál es la cantidad necesaria y cuál es el momento necesario del just in time, ¿cuál es la guía? ¿Cuál es la guía absoluta para saber qué es necesario, por ejemplo? La guía es el cliente, es lo que quiere el cliente. Entonces hay que saber leer lo que quiere el cliente. Y yo acá voy a tratar, esto nos lo vamos a tomar con calma, voy a traer el ejemplo de un amigo mío que tiene, ya no sé, porque ya estructuralmente la propiedad de no saber elegir regalos. Y incluso cuando va a ser un regalo grande, importante, el tipo
se hace la película de lo que quiere la otra persona. Sí, porque mamá le gusta esto, le dice, la va a pasar bárbaro con lo otro, ¿verdad? Y después le hace el regalo a la mamá, caro, importante, y la mamá no lo usa. Lo mismo pasó con un amigo. Y ya es serial esta capacidad esta es una especie de autismo, de mirarse solamente la propia imaginación, proyectar en el otro cosas que el otro no es, y regalar, vender, ofrecer, guiados por esa falsa imagen del otro. O sea, lo primero que hay que hacer para entender al otro, para poder establecer un buen just in time, es justamente despojarse de las propias ideas y escuchar y observar al otro. Eso es fundamental. Bueno, dicho esto, entonces las 5S son lo mismo. Porque, ¿qué es necesario, ¿no? ¿En qué momento y qué cantidad lo determina el cliente? Entonces, vos, ¿qué es lo que tenés que hacer para lograr esto, ¿no? Y lo primero que tenés que hacer es 5 S. ¿Por qué? Porque la primera S quiere decir quitar lo innecesario. De todos lados. No tiene que haber nada innecesario en ningún lado. Entonces, sí, la primera S es cruel. Y esto vale para los pensamientos, vale para las cosas, vale para la información, vale para todo. Y por supuesto que detrás de todo esto está el pensamiento just in time, el pensamiento 5S. Digamos así, más o menos someramente, que las 5S mentales, ¿no? Son, bueno, el Seiri, que es la primera, descartar las ideas irrelevantes y evitar esa saturación cognitiva de la que hablábamos. El Seiton, que es la segunda S, es ordenar estos pensamientos según jerarquía y objetivo. Esto es exactamente lo que decía la autora la autora que cita Martina Rúa, Amy Webb, ¿no? Jerarquizar y filtrar. Entonces, no es una cosa, no es un misterio esto es puro sentido común. Bueno, ordenar. Ceso es limpiar. Entonces, ¿cómo limpiamos el pensamiento? Y tenemos que eliminar ruido. Hay infinidad de ruidos, sesgos, emociones, ideologías. Justamente son estas ideas que tenemos del otro y que son, en realidad son una proyección nuestra, ¿no? Entonces, limpiar. Finalmente, bueno, el Seiketsu, que es la purificación o estandarización, generar patrones mentales sanos y verificables, y finalmente el Shitsuke, tener la disciplina de hacerlo y de continuarlo. O sea, como vemos acá, el pensamiento just in time y las 5 S del pensamiento se hacen esenciales en entornos con exceso de datos y escasez de sentido. Vamos a una pausita. Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Mejorar un negocio es acortar el tiempo entre el pedido y el cobro. Bueno, tiene sentido, te hace, it makes sense, Marcos. Sí, por supuesto.
hay una cuestión de zen, que está en toda esta cultura del trabajo eficiente, que es, bueno, tenés que empezar limpiando tu interior para que tu exterior esté limpio. Y el pensamiento es ruido y muchas veces va en contra de la productividad porque es como un ocio mental o es un estado mental que no es propicio al trabajo. Y bueno, creo que en todo Asia hay una cultura del silencio enorme en el subte, en el tren de alta velocidad que tomé en China también está el mismo código que en Japón de silencio, de no comer, de intentar estar lo más calmo posible y creo que tiene que ver con la eficiencia espiritual también, de estar calmo durante el día. Yo pienso que hay una necesidad de cultivar la calma durante el día que en un país tan adrenalínico como China, digamos, tan veloz y dinámico, se nota que la gente, aunque vive en un sistema muy veloz, cultiva mucho la calma personal y mantiene muchos hábitos tradicionales, que me parece que también es una buena manera de frenar, seguir estos parámetros que vos decías, estos patrones mentales sanos y verificables. Eso uno lo encuentra en la tradición en Asia, que se contrasta con la velocidad de los edificios y los sistemas de logística. Así que es tal cual como estaba escuchando. Bueno, por supuesto que estas cosas las tenemos que hacer a nuestro estilo, tenemos que encontrar nuestro camino del medio, nuestra manera de lograr esta paz y ese silencio que puede pasar perfectamente solamente con ir a una plaza a vaciar la mente, ¿no? A dejarla derivar con tranquilidad sin estarla atiborrando de cosas, tomarse ese tiempo. No hace falta ser ni chino ni japonés para poder lograr esto, pero hay que buscarlo. El gran problema es que no creemos que sea necesario. Eso es más, pensamos que estamos perdiendo el tiempo. Entonces estamos buscando el resultado inmediato y siempre mirando el final, ¿no? Por ejemplo, el resultado financiero. Entonces nos estamos olvidando cuál es todo el proceso que conduce a ese resultado financiero final. Entonces vos querés controlar realmente ese resultado financiero, que no sea un factor del azar, tenés que controlarlo a través de todo lo que ocurre antes, controlar el proceso. Así que bueno, ese es otro tema que cuesta mucho. Y te recuerdo, ya que comentás esto, ¿no? Hay un ida y vuelta permanente entre lo que es China y Japón y Corea y otros países del sudeste asiático, como puede ser Vietnam, y es la misma India, ¿no? Que es China llevó la cultura, los japoneses trajeron su primera cultura, la llevaron de China, la trajeron de China. Y ahora, después de que se fue Mao, China va a Japón a buscar ese maestro de esta, porque ¿qué hicieron los japoneses? Fueron a la fuente de la ciencia, del progreso, e hicieron su propia versión y poniéndola en armonía con ese esquema previo de confucianismo, taoísmo, sintoísmo y budismo que tenían. Entonces, agregar este impacto occidental, que ya hemos hablado mucho, lo hicieron con tal maestría que es una fórmula que sirve para que los chinos la importen con el elemento occidental incorporado, pero también es para que nosotros podamos incorporarla, porque ese puente que hizo Japón justamente nos permite a nosotros incorporar estas cosas que nos faltan, y tenemos que hacerlo en función de una rentabilidad. El ejemplo de Apple es un ejemplo extremo, es una compañía gigantesca, el error también es gigantesco, no es el único ejemplo, esto me recuerda mucho también a lo que dice Osvaldo Cortesi, ¿no? Que cuando Estados Unidos invitó a China a entrar en la Organización Mundial de Comercio, y además con el reconocimiento de que era una economía de mercado, en fin, y no se dieron cuenta, y pasa lo mismo, y hoy está explotando esta LTA que tenemos, es
que no se dieron cuenta que no estaban introduciendo un país, estaban introduciendo una cultura. Y lo estaban haciendo sin conocerlo. ¿Qué pensás de esto? Bueno, pienso que hoy ya creo que China y Japón se han retroalimentado muchísimo. Creo que la manera en la que Japón se moderniza, digamos, en el siglo XIX, impulsa a China a empezar a hacerlo, porque China venía en una, digamos, siendo el país grande de la región y creo que el crecimiento que tuvo Japón en corto plazo realmente fue un desafío para China. Y creo que, bueno, China en su industrialización aprendió mucho de Japón y de Taiwán, creo como modelos de tigres asiáticos exitosos. Así que yo creo que hay ahí una cantidad de elementos, como vos decís, que se comparten y que se enriquecen. Y creo mucho en el enriquecimiento de Japón hacia China y viceversa. Te quería comentar dos cosas sobre el Just in Time. Una es que fui con una persona a comer a un restaurante, no había vino tinto, lo pidió por una aplicación y llegó en 10 minutos al restaurante y en el restaurante, aunque no sea comprado en el restaurante en China, te dan una cubeta y vos lo tomás, pero llegó en 10 minutos, estábamos en el restaurante, pedido y entregado por una persona en una moto, así, y con un valor por el cliente. Digo, ahí está en China la importancia del cliente. Esa es una sociedad en la cual hay mucho interés por satisfacer al cliente porque hay también votaciones en redes sociales, hay maneras de dar tu punto de vista sobre el servicio muy rápidamente que pueda afectarlo, así que hay mucho interés en satisfacer a los clientes. Y otro just in time, después de tomar ese vino, la persona que me invitó a cenar no podía manejar. Por otra aplicación, llamó a un chofer que viene en una motito, guarda la motito en el baúl y maneja tu auto y te lleva hasta tu casa manejando tu auto. Just in time, perfecto. Después de cenar, como no podía manejar, llamó a la aplicación, llegó la persona con una motito, con un casco, dejó la moto que era toda desarmable en el baúl y se hizo chofer en ese momento de esa persona. Es decir, una capacidad de transformación y de entrega que para mí es poética también. En un punto es emocionante. Sí, sí, pero vos fijate, ¿no? Esto es lo interesante, esto es lo que nos cuesta a nosotros. Y es que es puro negocio. O sea, están ganando plata con eso. No solamente es poesía, que lo es, pero están ganando guita. O sea, están desarrollando negocio. Bueno, vamos a una pausa. Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Sí, ese aspecto que decíamos, ¿no? Tiene un nombre que se llama mejora proactiva, ¿no? Que es encontrar qué necesidad o deseo hay en un cliente y satisfacerlo. Y eso es Platiuski, ¿no? Así que bueno. Pepe, volviendo al tema de Kaizen propiamente dicho, volviendo al método, me imagino que como en las artes marciales de Japón esto debe tener distintos niveles o grados de competencia o de capacidad. ¿Nos puedes explicar un poco cómo son los diferentes momentos o grados que existen en el Kaizen? Bueno, esto es muy buena tu pregunta porque sirve para explicar de qué se trata la capacidad generativa o la competencia generativa. Hoy me parece que vamos a poder hacer solamente una introducción, pero bueno, lo dejaremos para la próxima, porque es muy central, es muy medular y es muy importante que todos lo tengamos muy, muy clarito. Vamos de nuevo a lo que es el tema del programa de hoy, que es justamente cómo hacemos para interactuar nosotros, nuestra inteligencia
humana, natural, con la inteligencia artificial, no humana. Así que sí, pensemos entonces una pirámide. Tenemos varios niveles de comprensión y de competencia para interactuar con eso que hemos comprendido. Hay un nivel que es el nivel descriptivo, es lo que se ve. Eso lo ve cualquiera, y esto también una cita que nos trae siempre Osvaldo Cortesi, que es que uno ve las tácticas por las que gana el enemigo, pero no ve la razón de la victoria, no ve la estrategia por la cual se logra la victoria. Pero la clave está en la estrategia. Por eso, de nuevo, este tema de pensar, ¿no es cierto? Pensar, pensar y pensar. Bueno, entonces, el nivel descriptivo, que es el nivel más bajo y el más ancho, porque es el detalle de todas las cosas que ocurren, es el más elemental. Vamos a hacer una comparación con cuando uno aprende un idioma, por ejemplo, ¿no? Que todos hemos aprendido en alguna vez, this is the book, good morning, y qué sé yo, ¿no? O konnichiwa, o ni hao ma, no sé cómo los tonos no los sé, pero bueno. Entonces el primer nivel es el nivel descriptivo. Vos lo llamamos así, mnemotécnicamente lo llamamos nivel loro, porque vos lo único que podés hacer es repetir. This is the book, this is the pencil, ni hao ma, konnichiwa, y nos aprendimos los saluditos y vamos, ¿no? Vamos a un negocio, cosas, decimos konnichiwa. Y después vienen también las picardías, cómo se dice, uno pregunta malas palabras, se encuentra que no existen, esa mala palabra que uno quiere decir, no existe en el idioma. En fin, nivel descriptivo, nivel loro. Repito lo aprendido, pero no puedo combinar ni adaptar. Tengo que exactamente, ese es el nivel descriptivo. Bueno, pues hay un nivel, el segundo nivel, descriptivo o normativo también, ¿no? Después viene el nivel estructural. ¿Qué quiere decir esto? Este es el que llamamos nivel niño. Puedo modificar las cosas dentro de estructuras conocidas. Por ejemplo, acá hay un ejemplo también del aprendizaje de un idioma. Supongamos que alguien está aprendiendo español, ¿no? Entonces el tipo aprende, en la parte descriptiva aprende, el dinero está dentro de la caja. Ok, entonces se repite, el dinero está dentro de la caja. Después aprende, el libro está debajo del escritorio. Y después le toca, los fideos están fuera de la alacena. Entonces ahí ya empieza a carburar la mente con esas estructuras que tenemos, ¿no? Innatas. Y entonces el tipo abstrae esto, dice, bueno, acá es un artículo, un sustantivo, un verbo, una preposición, un artículo y un sustantivo. Entonces yo puedo hacer cualquier cosa. Los celulares están fuera del escritorio. Mira, y podés inventar muchísima cantidad de frases, pero lógicamente se te amplió la capacidad, pero no tenés, te quedás siempre en esa estructura, en ese patrón, ¿no? Entonces, después, la otra, ¿no es cierto? La otra, el nivel generativo, es el que llamamos nivel adulto, y este es el que tenemos que desarrollar. Comprendo los principios y puedo crear nuevas formas. Entiendo qué pasa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso del idioma, puedo decir o escribir cualquier frase. Puedo hacer las expresiones que más se acomoden a mis necesidades de comunicación. Acá es donde emulamos, aquí es donde la inteligencia artificial generativa nos emula, porque es capaz de crear, como si fuera de la nada, cosas absolutamente nuevas. Y repetimos acá, lo importante de saber la diferencia entre la inteligencia artificial y la natural humana es que
justamente la natural tiene estas capacidades generativas en la cabeza. La inteligencia artificial no las tiene. Bueno, entonces, incluso puedo escribir una novela si se me da la gana, si ese es mi objetivo. No dependo de frases aprendidas, puedo usar cualquier patrón sintáctico y las variantes son infinitas. Entonces acá este nivel generativo me da dominio del lenguaje. Las palabras, las estructuras y las funciones del idioma están a mi servicio y no veo límites para mi creatividad. Después vamos a dar otros ejemplos en otras cosas, pero vamos al nivel teleológico. Entonces, este es el último nivel de abstracción. Y yo les pido paciencia con este tema de la abstracción, porque a veces empezar a pensar a nivel, ¿cómo era la estructura esta? Adjetivo, artículo, adjetivo, ¿cómo era? Artículo, sustantivo, verbo, locución, preposición, artículo, sustantivo. ¿Cómo se puede decir? Es árido, pero es importante tener el elemento abstracto, conceptual, para después poder adquirir esa plasticidad que me da reemplazar. Es como el álgebra. Entonces yo los números concretos los sustituyo por A, por X, que entonces me da una capacidad de uso de la lógica y justamente de estos procesos cognitivos de una manera mucho más amplia, ¿no? Así que bueno, en el nivel teleológico, este es el último nivel de abstracción y es de aplicabilidad universal para cualquier actividad. Nos mantiene conscientes del propósito final de nuestras acciones y de las habilidades que usamos. Conocemos las acciones visibles, el nivel, ¿cómo se llama? Descriptivo. Conocemos las estructuras y funciones recurrentes, o sea, conocemos el nivel estructural. Conocemos las leyes que gobiernan todas las anteriores, el nivel generativo. Y permanecemos motivados en todo momento a pesar de las contrariedades o retrasos, o los cambios que se puedan producir. A este nivel tenemos la competencia para alinear las acciones con el intelecto, con las emociones y con los instintos. Trabajamos conectados con nuestros deseos personales, que podemos también armonizar con los deseos de nuestros compañeros o colaboradores. Esto es posible porque compartimos un mismo propósito. Además, gracias a la universalidad total de este nivel, tenemos la capacidad de integrar distintas habilidades y disciplinas: comunicación, finanzas, ingeniería, tecnología, historia, China, la cultura china, ya que establecimos un propósito común. Le pondremos a esto como apodo nivel sabio. Y con esto, Marcos, lamentablemente nos quedamos. Vamos a ir más en detalle a lo que son estos niveles, porque es vital conocerlos. Así es. Así que bueno, gracias, Marcos, muy lindo tenerte de vuelta y con toda esa experiencia tan fresquita, ¿no es cierto?, que es tan motivador. Gracias a todos y nos vemos, el próximo lunes, siguiendo con estas competencias Kaizen. Clave Japón, técnica y cultura para la generación de riqueza. Pensamiento de clase mundial, capacidad de clase mundial. Nos vemos el lunes. Clave Japón, con la conducción de Pepe Kokubu. Nos reencontramos el próximo lunes de 20 a 21 por Radio Cultura.